Sarah, la joven rubia arquera de Counter Arrow, ha tenido un gran y fugaz paso por el camino de Rudeus durante los 3 primeros capítulos de la segunda temporada de Mushoku Tensei. Pero, ¿qué es lo que sucedió después de su enojo y su posterior pelea? Recordemos un poco el contexto. Al arrancar el capítulo 1 de esta nueva temporada, entramos en el arco del mago deprimido. Rudeus no puede superar que Eris lo abandonara, pero aún así viaja a los territorios del norte en búsqueda de su madre. Cuando todos a su alrededor lo trataban con lástima por notar su tristeza, la joven arquera Sarah tenía una actitud hostil hacia él por no soportar cómo Rudeus se comportaba. Y la verdad que razón no le faltaba. Este se distraía en medio de los combates y seguía con esa mirada de perrito mojado que, aunque estaba justificada porque de verdad se encontraba deprimido, podía poner en peligro al grupo al tener que intentar salvarlo por un descuido o porque no usara el increíble poder que tiene al ser un mago de clase divina. En fin, todo cambió cuando Rudeus fue en su rescate, ya que Sarah se había separado del grupo durante una misión y aunque la creían muerta, existían posibilidades de encontrarla con vida. Y así fue. Luego de una intensa pelea con el Trent, que es mucho más emocionante en la novela que en el anime, Rudeus logra volver con Sarah a salvo luego de curar sus heridas. Es aquí que la relación entre ambos da un gran giro. Agradecida por su coraje, Sarah empieza a mostrarle sus sentimientos que al parecer venía reprimiendo, pero que se intensificaron con su acto heroico, pidiéndole así una cita. Aquella que terminó abruptamente cuando Rudeus no tuvo la virilidad para pasar una noche con ella, cosa que a esta le pareció un insulto y por ello se enojó mucho. Sintiéndose herido nuevamente y encima incapacitado para brindar amor, la depresión vuelve a nuestro joven mago, quien detalles más detalles menos, es acompañado por Soldat, el líder de un grupo rival del gremio, a la zona roja de la ciudad en busca de que Rudeus pueda poner en funcionamiento su llave de pasión. Sin encontrar resultados positivos, ambos deciden beber alcohol junto a una dama de compañía hasta quedar bastante borrachos. Es aquí cuando viene la pelea. Luego de salir del burdel e intentando llevar su sufrimiento, Rudeus no encuentra mejor forma que criticar el cuerpo de Sarah y hacerse el superado por su rechazo, con palabras bastante desagradables. Palabras que desgraciadamente Sarah escucha junto a Susan, también miembro de Counter Arrow. Luego de que Sarah lo abofeteara y de decirle que no quería volver a verlo nunca más, a Rudeus evidentemente se le pasó un poco la borrachera y cayó en depresión profunda, intentando incluso acabar con su sufrimiento, cosa que Soldat impidió. Luego de ello, este lo invitaría a viajar con su grupo, dejando la ciudad al día siguiente, ya que no le quedaba nada allí. Es aquí que viene una pequeña parte de la novela que no está adaptada al anime, ya que luego de esta pelea nos saltamos un par de años en el capítulo 4. Entonces, ¿qué sucedió con Sarah luego de esta pelea? La novela nos cuenta que luego de la noche en la habitación de Rudeus, esta se sentía frustrada ya que este le gustaba mucho y el cuerpo de él no sentía lo mismo. Así todo lo buscó al otro día, pero no lo encontró en el gremio, pero oyó que había salido con Soldat. Como Counter Arrow no se llevaba bien con este, Sarah se preocupó de que se lo hubiera llevado para atacarlo. Así decidió seguir su rastro para luego encontrarlo a la salida de la zona roja junto a Soldat y una dama de compañía. Y es aquí que escucha a Rudeus criticarla. Obviamente, el contexto de ver al chico que te gusta salir de un burdel junto a una dama de compañía y escuchar críticas hacia ella luego de que el cuerpo de este la rechazase, y era como para que se remile enoje, y pasó lo que pasó. Más tarde ese día, Susan, quien pensó con frialdad las cosas, intentó calmar a Sarah expresándole las rarezas de la situación. Es así que el líder de Counter Arrow también participa de la charla, insistiendo en que haberlo encontrado con Soldat era una señal de que quizás lo hubiera estado tratando de ayudar. Decidida a entender lo que sucedió, Sarah irá a buscar a Rudeus a la ciudad al día siguiente, pero no lo encontró por ningún lado. Decidió buscarlo entre los burdeles y aún así no lo logró, pero a quien sí encontró fue a la dama de compañía a quien había visto la noche anterior junto a Rudeus y Soldat. Si viste el capítulo del anime, sabrás que Rudeus le contó lo que le había sucedido a la dama y por lo tanto ella conocía el nombre de Sarah, y esta la increpó por haber lastimado a Rudeus. Esto sorprendió a Sarah, ya que no sabía qué es lo que le había pasado, simplemente se había sentido rechazada por su cuerpo. Conocer la condición de Rudeus le había causado un gran impacto, por lo que volvió a su posada sintiendo un gran dolor, porque había malinterpretado las cosas y además lo había lastimado a él. Tenía miedo de perseguirlo para disculparse, ya que no sabría si éste le escucharía. Además sabía que haberse ido sin despedirse era también un símbolo de rechazo. Sintió entonces que había sido finalmente rechazada. Aún así, y sintiéndose lastimada, pensó que si algún día sus caminos se cruzaran, se disculparía con él. Puede que esta parte no sea realmente relevante para la trama de lo que viene en Mushoku Tensei, pero sí le da un cierre a la historia de un personaje que me gustó bastante, ya que, como había dicho en los videos cortos, había ayudado a poner una sonrisa verdadera en el rostro de Rudeus. Lamentablemente, luego sucedió lo que sucedió. No estoy tan avanzado en la novela como para saber si se reencuentran o no, aunque tampoco quiero saberlo, así que por favor evitar spoilers en los comentarios. Pero si te habías quedado con la duda de lo que pasó con Sarah, espero haberte podido dar una pequeña respuesta. Y ahora contame, ¿a vos qué te pareció este personaje? Déjame tus apreciaciones por aquí abajo y no te olvides de que si el video te gustó, darle un like y por qué no compartirlo con alguien a quien le interese.
Nos vemos en el próximo video.